Última hora, Vicente Vallés dedica el informativo a poner de vuelta y media a Pedro Sánchez, le tilda de mentiroso lo que todo el mundo opina de él, pero lo peor llega después, cuando expertos en la materia relacionados con las nucleares, con las centrales eléctricas y en general pues con este apagón masivo que hemos tenido en España, lo ponen fino, mientras él lo único que se le ocurre es decir si es con cebolla o sin cebolla. Entiendo que se referiría a la tortilla. Esto es lo que dice en mitad de una comisión de seguridad nacional. Es increíble. Uno que cuestione su decisión de cerrar las centrales nucleares e incluso parecía algo irritado cuando se le ha preguntado a propósito del problema que puede estar causando el exceso de energías renovables. Sin embargo, vamos a mostrarles un documento que sí pone en cuestión y de forma muy seria el problema que puede crear el exceso de renovables. Se trata del informe anual de Redella, la matriz de red eléctrica. Lo publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese informe es del 26 de febrero, hace solo 2 meses. Dice que entre los riesgos para el sistema están las desconexiones de generación por elevada penetración de renovables y una mayor dificultad en la operación del sistema, lo cual repercute en un mayor riesgo de incidentes. Lo pone por escrito Red Eléctrica, presidida por una militante socialista situada en ese puesto por el gobierno. También lo advirtió en un informe de 2020, hace ya 5 años. A la hora en la que ayer se produjo el apagón, estaba entrando en el sistema un 75% de energía procedente de renovables, solar y eólica principalmente. Ojo, porque en los informativos, unos informativos que habrán visto millones de personas y más los de Antena 3 que ganan por goleada en la noche, confirman lo que era un secreto a voces. Ya no se habla ni de ciberataque, que también, porque están todas las posibilidades abiertas, pero se están centrando en que el gobierno de Pedro Sánchez ha querido eliminar las nucleares y, pues sin éxito, no lo ha conseguido, ha dejado a toda España sin luz y esta implantación de las renovables con su amiguete y para fines propios, pues está llevando a España a la auténtica ruina y decadencia. Un experto lo confirma, fijaos. El presidente del gobierno es que es él quien está mintiendo o quien tiene una supina ignorancia de cómo funciona una red eléctrica. Creo que, lo estaba hablando ahora el compañero Carlos, realmente las centrales nucleares ayudan a estabilizar la red eléctrica por su enorme inercia. Por eso Francia también no ha caído, porque tiene 57, 58 reactores nucleares que han ayudado a mantener la estabilidad de su red eléctrica. Es lo que están haciendo la mayoría de los países avanzados del mundo, apostar por renovables y nuclear, es decir, no cerrar las nucleares por instalar más renovables. Creo que ese mix eléctrico es el que propone la Agencia Internacional de Energía. Los colegios de ingenieros hace ya varios meses que están advirtiendo al gobierno directamente con informes, con comunicados, con ruedas de prensa explicando que podíamos tener apagones apagones eléctricos debido al cierre de las centrales nucleares, y lo que hemos tenido ha sido una situación que se podía dar perfectamente en 2030 con 4 reactores nucleares parados según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno. Es decir, esta situación se podría haber dado perfectamente en 2030 y sin embargo ya se ha dado en 2025. Alfredo, por lo cual yo lo que vaticino es que en esta situación... Una pregunta a los dos, porque tú sí, el almacenamiento es como la carta de los Reyes Magos. Cuando te he preguntado el responsable me has dicho Red Eléctrica. Red Eléctrica no es el responsable. Red Eléctrica está empezando a ver una saturación de su capacidad de red. La nueva planificación va con retraso, tiene que llegar al Congreso y tiene ya las inversiones aprobadas, está todo proyectado. Necesitamos empezar a ampliar algunas subestaciones, las que se pueden ampliar porque hay otras que no son ampliables, las que no son ampliables, construir una nueva que permita toda esta interconexión de nuevas renovables y garantizar un equilibrio, equilibrio del sistema. Entonces habéis corrido demasiado con las renovables cuando el sistema aún no podía subirlo. Algo se ha hecho mal. Bueno, es que es surrealista como un presidente del gobierno que no tiene capacitación ninguna para gobernar un país, no solamente pretende gobernar la vida de millones de españoles, sino también una red eléctrica que, como os digo, la misma red eléctrica tuvo que emitir un comunicado diciendo que iba a haber graves problemas y errores en la electricidad y en general en el abastecimiento, porque el cierre de las nucleares era algo
pues que tarde o temprano iba a dar la cara. Ha dado la cara antes de tiempo y Sánchez no sabe cómo salir del paso. Pero es que atención, porque este periodista, Unai Cano, habla en exclusiva para Periodista Digital y fijaos lo que dice. Lo que hay que dejar muy claro es que España es la única culpable de lo que ha ocurrido. Ni ciberataques, ni otros países de Europa, porque yo vi que el diario F ayer por la noche publicó que a otros países europeos les había afectado esto. Era mentira, han tenido que retirar ese teletipo, esa noticia, porque estaban intentando de alguna forma extender este problema a otras naciones cuando los únicos perjudicados han sido Portugal, que depende de España, y Perpiñán, que es una ciudad del sur de Francia y que también dependía de la energía española. Ya me parece evidentemente un auténtico escándalo la intervención que ha tenido hoy Pedro Sánchez. Pero es que ayer salió a hablar en torno a las 6:30 de la tarde, cuando en Portugal a esa hora ya habían salido 5 miembros del gobierno. En Portugal, que ni siquiera eran ellos los responsables y los culpables de lo que se estaba produciendo, a dar explicaciones de lo que sabían, con transparencia, todo lo contrario de lo que ha habido. Y sin embargo, hoy hemos visto a Pedro Sánchez decirnos poco menos que debíamos de dar gracias a las renovables, porque oye, en cosa de 12 horas en algunos lugares se había recuperado la electricidad. Y por cierto, una electricidad que se ha recuperado gracias al apoyo suministrado por las centrales nucleares francesas, que sin ellas no se habría podido hacer nada. Es totalmente falso lo que ha dicho de que las centrales nucleares han ralentizado el proceso porque están cerradas. Bueno, es cierto que muchas están cerradas, pero no es porque no sean efectivas, es porque les ha puesto una carga impositiva inasumible. No pueden hacer frente a este tipo de dificultades. Y lo que se ha demostrado es que los países no pueden depender de las circunstancias climatológicas que estén en cada momento, porque al final eso va a generar una inseguridad que nos va a llevar a normalizar el hecho de que haya apagones, y es lo que ya pasa en muchos países de Iberoamérica, de que desde luego cada vez tienen menos que envidiarnos porque nos estamos convirtiendo en lo mismo que ellos. Entonces, desde luego, me preocupa mucho eso y también me preocupa lo que se viene, porque la gente tiene que entender que desde el año 2027 hasta el año 2034 están previstas el cierre definitivo de 7 centrales nucleares en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando solo dependamos de las renovables que una vez más han fallado ante una catástrofe, como fallaron con la Dana, donde una vez más lo poco que salvaguardó aquella catástrofe, aquella crisis, fueron las presas que llevaban abandonadas, pero muy bien hechas, 40 años? Entonces, estamos en eso. Y sin embargo, me molesta mucho lo que has comentado antes, ver a gente bailando, ver a gente saltando y haciendo todo tipo de cosas que entiendo que, bueno, es verdad que al final es una alegría recuperar la luz, pero también me molesta saber que si esto hubiese pasado al revés y este apagón se hubiese dado con un gobierno de derechas, la reacción por parte de la mayoría social hubiese sido muy distinta. Seguramente hoy mismo ya se habrían celebrado manifestaciones y el acoso sería permanente contra el gobierno de derechas que estuviese, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, hace unos años cuando creo que fue con el ébola, que se tuvo que sacrificar a un perro para evitar males mayores y se celebraron manifestaciones por sacrificar a un perro para evitar que más gente pudiese contagiarse y morir. Lo peor es que ocurre una catástrofe de estas magnitudes donde ya ascienden a 5 los fallecidos por causas derivadas de este apagón nacional. No se celebran manifestaciones, sino que la gente sale a bailar y a gritar y a cantar a la calle y se saca fuera todo lo posible para hacer su perolete. O sea, es algo alucinante en cualquier país. Si gobernara a la derecha estarían poniendo el grito en el cielo y probablemente quemarían las calles porque son así. Pero en este país, fijaos lo que está ocurriendo. Cientos de personas durmiendo en estaciones de trenes, en estaciones de autobuses, todos tirados en mitad de la calle sin ni siquiera tener dónde ir a dormir, y él normaliza completamente la situación y no culpa a nadie. Por el momento no hay dimisiones, no han culpado a absolutamente nadie y yo no sé la verdad, pero gastar el pastizal en asesores que están gastando, que es el gobierno que más dinero lleva gastado en asesores, millones de euros en asesores, para luego tener estos problemas a gran escala, pues me parece que es una vergüenza como país. Seguimos, fijaos. Son muchas las mentiras. Sánchez ya dijo en su día que era imposible que en España fuese a haber un apagón. De hecho, habló de conspiranoicos, metió una vez más a Vox, que ha vuelto a tener razón en esto. Lo mismo podríamos decir de Javier Ruiz, uno de los periodistas más fieles a Pedro Sánchez, por llamarlo de alguna forma, porque para mí es más pseudoperiodista que otra cosa. Y Beatriz Corredor, que seguramente ya habrás hablado mucho de ella, pero poco se puede decir. Una mujer que se hizo conocida por ser ministra, cuando gobernaba Zapatero, ministra de Vivienda, cuando empezó la crisis de 2008. Lo más afectado fue la vivienda. Es un problema, de hecho, que seguimos padeciendo hoy en día y no se ha podido solventar. Y esta mujer, una vez terminó su carrera política, fue enchufada en el Consejo de Administración y se puso a dirigir Red Eléctrica, mostrando una vez más que seguramente estas instituciones piensan desde la clase política que no van a ser necesarias, que oye, ¿cómo va a haber una catástrofe? Y aquí está todo montado. Y cuando la hay, pues te das cuenta, porque investigas, que quien tiene que estar al mando para solventarlas es gente que no está capacitada y no tiene ningún tipo de estudios. De momento